Este seminario es culminación de un trayecto, de un camino que tuvo 2 años de ciclos, de reuniones en que procuramos juntar la producción académica que busca responder a necesidades, a dolores, como a sueños de la educación chilena, con sentir, representación, expresión de necesidades de la sociedad civil y el sistema político. Esto no lo voy a detallar, pero el segundo ciclo de una serie a lo largo del 2012 y del 2013, ahí está, van a alcanzar a ver solo los títulos de los 5 seminarios organizados a lo largo del 2013 por el CIAE y el CEPE, buscando esta conjunción, este diálogo entre academia, sociedad y política. Recorrimos las temáticas de educación preescolar, las preguntas sobre educación pública, sobre formación técnica. El 4º seminario se movió a la educación superior, las grandes preguntas sobre regulación e institucionalidad universitaria. Y por último, muy recientemente, un seminario sobre financiamiento de la educación en Chile. De modo que esta mañana es culminación de un camino en que procuramos servir a la deliberación pública sobre educación, camino de conexión entre academia y política, también dentro de la academia, entre nuestras 3 instituciones, desde luego, y diferentes disciplinas: economía, sociología, filosofía y, por cierto, educación. Diálogo y conexión dentro de la academia y entre ella y la política. Punto de partida. Nosotros no partimos del Estado, ¿ya? O de una religión o de un Dios. Nosotros partimos del ser humano. Ese es nuestro punto de partida. Y creo que justamente, ya que el título de este seminario es hablar de los fines de la educación, ese es un fin que pareciera estar olvidado. Nosotros queremos retomarlo. Ese es nuestro punto de partida. El ser humano concreto, el ser humano en todas sus dimensiones, ¿ya? Y ese ser humano está en una sociedad, ¿no? Justamente en el primer seminario hablaron de la educación infantil o la educación inicial. Efectivamente, las diferentes situaciones o contextos sociales en que está un ser humano determinan lo que va a hacer con él en el futuro. Así que ahí también tenemos que avanzar con eso. Entonces no somos un ser humano aislado, estamos en un contexto, estamos en una sociedad. Esa sociedad tiene que favorecer ese desarrollo del ser humano. Vamos a la próxima, por favor. Entonces, declaramos como misión fundamental de la educación el desarrollo armónico e integral del ser humano, en todas sus dimensiones, y que no se nos escape ninguna, espero aquí, ¿no? Siempre estamos incluyendo entonces el tema de la participación social. No es un desarrollo por sí, por el ser humano en sí, sino que ese desarrollo tiene que ser impletado, ¿no? Expresado en la sociedad de alguna manera para que esa sociedad se transforme. Y por lo tanto es importante abrir espacios para que esa transformación tenga lugar. Y por eso que es importante abrir espacio a los estudiantes, es importante abrir espacio a los apoderados y a los educadores, que son los que están olvidados. También nos interesa lograr mayor libertad, que el ser humano sea un ser que aprenda a usar responsablemente su libertad, ¿no? Y favorecer una educación que sea un proceso permanente. Desde que nacemos hasta que nos morimos tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo. Y decimos también sin límites, que la educación sea un proceso sin límites. Podemos aprender de todo y lo que queramos, hasta los límites que cada uno se ponga, ¿ya? Por lo tanto, ahí no deberían haber ningún marco que nos regule eso. Vamos a la siguiente. Aquí hablamos de formación integral, ¿ya? Y aquí vamos al tema de la experiencia. Lo que pasa, lo que ocurre en un centro educativo, de preescolar, de educación básica, media o universitaria. Hablamos de formar en todos esos niveles, integralmente y armónicamente a las personas, en sus diversas dimensiones como seres humanos, ¿ya?
a lo largo de toda su vida, en lo intelectual, en lo emocional, en lo corporal, en lo social y espiritual. También que tengan la posibilidad los seres humanos de tener una experiencia de contacto con lo espiritual, sin ponerle nombre a esa espiritualidad, ¿ya? Entonces aquí se han dejado olvidados el tema emocional y el tema corporal, por ejemplo, que son los más conocidos hasta aquí, ¿no? Incluso tenemos aquí uno de los expositores que ha puesto fuertemente el tema de lo emocional como un tema relevante en la educación. A nosotros nos parece que todas estas dimensiones son las que deben ser explotadas y potenciadas al máximo y armónicamente. Creo que uno de los problemas que tenemos como sociedad es que funcionamos como seres humanos en desarmonía. Pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos de una manera distinta. Hay que alinear, pensar, sentir y actuar. Y eso tiene que ver con un sentido, con una dimensión trascendente, espiritual, si quisiéramos decirlo así. Entonces, también hablamos acá, en términos de formación integral, de reformular los aprendizajes. Tenemos que cuestionarnos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el sentido? Así que ponemos en cuestión, ¿qué es el marco curricular? ¿Qué es el sistema educativo? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo ordenamos? La concepción de la escuela, ¿cuál es la misión de la escuela? ¿Cuál es el rol de los docentes? ¿Solamente transmitir información? ¿Solamente tomar el CIMSE? ¿Habrá otras funciones, otras misiones? El concepto de comunidad educativa, también. Todos esos conceptos nosotros vamos a invitar a reflexionarlos entre todos, ¿ya? Y en términos de evaluación, también se viene escuchando estos últimos meses un reclamo fuerte, cada vez más fuerte al tema del CIMSE, y nosotros proponemos, obviamente alineándonos con la propuesta que tiene que ver con el desarrollo humano integral, de incorporar una instancia evaluativa que esté acorde a ese desarrollo humano integral, ¿ya? En todas las dimensiones que están expresadas más arriba. Por lo tanto, también nos parece que el CIMSE es cuestionable y debería eliminarse. Estamos mirando a la PSU también como un modelo de selección universitaria, entre comillas, al cual proponemos estudiar y revisar y proponer un nuevo modelo. No estamos definiendo nosotros un modelo porque sabemos que hay muchas experiencias distintas y nos parece importante discutirlo también con los actores involucrados. Pero nos parece que son dos temas que hay que por lo menos revisar y en términos de CIMSE por lo menos hay que eliminarlos ya. Siento yo que en la mayoría, en general, en el país, en los centros de investigación, por ejemplo, estos mismos que están colaborando con este seminario, los diagnósticos están de alguna manera, énfasis más, énfasis menos, los diagnósticos de alguna manera están hechos, realizados con mucho tiempo. Hay gente muy experta trabajando o que ha trabajado por años en aquellas materias y los diagnósticos acerca de calidad, acerca de equidad en el acceso, igualdad de oportunidades, oferta, demanda en términos de la educación están bien claros, pero pareciera que hay una disociación entre todos estos organismos satélites, tanto Ministerio de Educación, centros de estudio, universidades, agencias de calidad, consejos superiores de educación, entidades privadas que muchas veces no llegan a la práctica o a la praxis en el aula, en el patio del colegio, en las reuniones de apoderados, en los consejos escolares. Pareciera que ahí hay una disociación entre los entes intermedios y superiores que dictan las políticas de educación versus lo que pasa en la sala de clase. Y esta persona me decía, voy a leer textuales muy breve, un WhatsApp. Otra cosa importante, me decía, la capacitación de los profes. Cuando las nuevas reformas del currículum cambian el currículum, al profe no lo capacitan. Uno aprende con la marcha y cuando ya se apropia viene otro espécimen y se le ocurre hacer otra reforma. Otra cosa son las ATE, que la verdad son de poca ayuda. En su mayoría toman pruebas, dan resultados, critican, aportan solo en la teoría, pero en la práctica nada. Y lo último es que al profe se le está invadiendo mucho en las salas de clases, muchos programas externos, ejemplo, el PAC, programa Senda, entre otros, son realizados por gente que se le alumbró la ampolleta, los vendió y vámonos entregando a los colegios. ¿Y quiénes lo realizan? Los profes. ¿Qué ayuda tenemos? ¿Qué recursos educativos tenemos para eso? ¿Qué pedagogía tenemos para eso? ¿Qué acompañamiento en el aprendizaje tenemos para eso? Me decía, muy poco. Y estos mismos programas después se sienten con el derecho de ir a observar clases y todos nos van a mirar nuestras clases con el único fin de criticar y pelar. Cero aporte. Una profesora básica que estudió 4 años, normal, tiene su familia, 2 hijos y que vive día a día y no es de extrema derecha, no es de extrema izquierda, es una ciudadana normal y que me plantea, perfecto, qué bueno que lleguen, pero se quedan solamente en esta entelequia de la teoría
y efectivamente quien realiza la clase, quien está con los muchachos los 5 días a la semana, ve muchas veces abandonado este círculo porque o el director tiene otras políticas, tiene otras prioridades, o el director está planificando cómo hacer una campaña publicitaria para captar más alumnos, y no centrado tal vez en la enseñanza, aprendizaje o en la metodología, y vemos que muchas veces el profesor no cuenta con todas las herramientas para poder llevar adelante todas estas nuevas orientaciones, estas prácticas, por ejemplo, de integración. Quería comenzar con eso. También saludar y celebrar la iniciativa que se aprobó en el Senado ayer, que fue impulsada, entiendo, por este gobierno respecto al kinder obligatorio. Es un avance, nosotros lo valoramos desde ese punto de vista, pero también creemos que el nivel medio menor, por ejemplo, también debiese ser obligatorio y también debiese ser de acceso universal. O sea, qué bueno que avanzamos en kinder, pero también hoy día nos queda un desafío. Toda vez vemos que los estudios de los recién o de los párvulos dicen que alrededor de los entre 3 y 5 años se va formando el carácter, se va formando el criterio y se va formando la capacidad de que ese muchacho pueda tener mejores condiciones de aprendizaje para su vida futura. Por lo tanto, creemos y queremos avanzar nosotros como candidatura y que ojalá como presidente de la República, Franco Parisi, en avanzar hacia la gratuidad y la universalización obligatoria desde el nivel medio menor. También creemos que en política preescolar debe existir un Consejo Nacional de la Infancia. Esta entelequia entre la Junji, integra que los jardines los crean privados, que existen guarderías, que existen jardines empadronados, no empadronados. La verdad es que no existe una articulación integral respecto a una política nacional de infancia. Entonces nosotros proponemos el Consejo Nacional de la Infancia como órgano directriz de la política de sala cuna y jardines infantiles. Promovemos la fusión entre Junji e Integra. No creemos bueno que para una actividad tan sensible como es la educación existan educadoras de párvulo o auxiliares de párvulo que tengan un código laboral versus otro código laboral y por ende las diferencias de remuneraciones que existen y que estén al vaivén del mercado laboral en esa materia. Creemos que tiene que existir una sola institucionalidad en materia de educación preescolar y ese es el Consejo Nacional de la Infancia. Los jardines particulares tienen que estar adaptados a este currículum, tal como se hace en la educación escolar, un currículum respecto de la educación preescolar. No solo guardería o no solo verlos como una lógica de que los padres deben ir a dejar a los niños porque tienen que trabajar. Para entender el programa del doctor Ricardo Israel, tenemos que primero presentar los fundamentos de su campaña. Los 4 pilares fundamentales de esta campaña son el Estado regional para Chile, un nuevo pacto para Chile, el reemplazo del Estado subsidiario por el Estado protector y la representación sin nombre y apellido del centro político y de los independientes. Un Estado regional para Chile. Este es un cambio histórico, queridos amigos y amigas. Este país ha tenido muchos sistemas políticos, pero nunca ha sido un país descentralizado. Para el doctor Israel, la descentralización no son algunas páginas de su programa de gobierno. Es un eje fundamental. Nosotros podemos hablar de desigualdad, pero la mayor desigualdad en este país es que en el barrio alto de la región metropolitana un resfrío puede ser un mal fin de semana para un niño y en la isla grande de Chiloé un resfrío le puede costar la vida a un niño. Ese es el nivel de desigualdad que tiene este país. No solo una desigualdad en materias de inequidades económicas. Esta transformación, el Estado regionalizado, se conlleva en determinadas medidas como, por ejemplo, la transformación de las municipalidades de meras administraciones comunales a verdaderos gobiernos locales, frecuentes plebiscitos regionales y locales, la regionalización de los tributos. Este país en regiones se produce el 80% de los tributos y sin embargo solo queda menos del 20% en esas regiones que producen los ingresos de Chile.
una nueva forma de mirar a Chile, donde antes de poder presentar al Estado un proyecto y a los financistas un proyecto, lo primero que hay que hacer es colocarse de acuerdo con las comunidades y ver cuáles son los beneficios sociales y cuáles son los costos sociales de ese proyecto, por ejemplo, un proyecto medioambiental, y enseguida ver cómo se va a compensar a esa comunidad por los costos sociales que ese proyecto tiene. Bueno, esta regionalización genera un rejuvenecimiento de la democracia en Chile, porque van a entrar cientos de personas a participar de los distintos estamentos de la democracia. El segundo eje, un nuevo pacto para Chile. La verdad es que hoy día, y ahí están representados, el pacto de la década de los 80. La concertación y la alianza. Eso es lo que estamos discutiendo hoy. La verdad es que el diálogo que se ha producido es ¿quién pasa a segunda vuelta? ¿La alianza o un representante escondido de la alianza? Pero ese no es el Chile de hoy. El Chile de hoy es los otros 7 candidatos. Ese es el verdadero Chile de hoy. Y la verdad sea dicha, señores, este país no se divide en dos. Por ende, el pacto de la década de los 80 es el pacto de la Guerra Fría. Pero el muro de Berlín cayó en 1989. Hoy día la diversidad es lo que ha generado 9 candidaturas. Y por ende, proponemos para Chile un nuevo pacto. Fíjense lo que ha pasado en educación. Este es un pacto absolutamente necesario. Los pingüinos desde el año 2005 están en las calles. ¿Y qué han logrado? Nada. El Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que las ISAPRES no tienen un funcionamiento ético. Las ISAPRES siguen funcionando igual. ¿Qué se ha logrado? Nada. ¿Por qué? Porque no estamos funcionando con un pacto de la sociedad chilena, de los actores sociales y políticos que tienen que participar en este gran pacto. Además de sensación de gratitud, hay una sensación como de contento con relación al tema de la educación. Contento por dos dimensiones. Uno porque en alguna medida entre el 80 y 90% de los planteamientos que la candidatura de Marco Enrique Osminami hizo en 2009 son como la base de los planteamientos que estamos escuchando ahora. Si es que ustedes tienen la oportunidad de leer los distintos planteamientos de las distintas candidaturas, así como hemos escuchado hasta ahora, nos damos cuenta que aparentemente hay un gran consenso, salvo quizás las candidaturas de derecha, pero en el 80-90% de los candidatos hay una voluntad común, por lo menos, de hacer transformaciones del modelo de educación que son bastante profundos. Y esto es un motivo de mucha alegría. Para nombrar algunos elementos, hay, por ejemplo, de lo que he escuchado ahora, estamos de acuerdo en la desmunicipalización, estamos de acuerdo en fortalecer la educación pública y gratuita. Hay una crítica muy radical al CIMSE y a la agencia, y podemos quizás tener la posibilidad de discutir con las personas de la agencia que estén presentes. Hacer de la educación un derecho social y no un bien de consumo, que implica cambiar la idea de la gestión y el funcionamiento, la importancia de la educación parvularia, la importancia de los profesores, que fue un descubrimiento hecho en el 2008, o sea, desde 1982 hasta el 2008 habían desaparecido, menos mal que vino una agencia internacional, una misión de Inglaterra, que nos dijo los profesores son importantes, y entonces han empezado a emerger, y ahora estamos todos de acuerdo que los profesores son fundamentales. Estamos de acuerdo con la descentralización del sistema y un cambio en el rol del Estado. Es decir, hay una plataforma común que augura un futuro bastante promisorio para la educación del futuro y que pasa por un cambio de modelo.
En este libro que mencioné recién están las medidas específicas y yo creo que el interés quizás no es tanto discutir las medidas, sino que tener bien claro cuáles son los principios en los cuales vamos a funcionar. Y por eso pensamos que lo primero que se requiere es una reforma constitucional que devuelva al Estado su rol en la educación. Es decir, el cambio de un Estado subsidiario a un rol protector como hablamos recién. En segundo lugar, una reforma educacional verdadera, es decir, que recupere el propósito ético de la educación y por recuperar el propósito ético de la educación es ponerla al servicio de las tres fuentes demandantes de la educación, que son las personas, que es la sociedad y que es el mundo laboral. Nosotros estimamos que actualmente estas tres fuentes están mal servidas por el actual sistema educativo y por las políticas que se han implementado. El propósito ético es poder volver a reconciliar al individuo con la sociedad. Hasta 1970, el norte del sistema educativo era la constitución de la nación. Desde el 73 en adelante fue fortalecer el rol del individuo. Lo que corresponde ahora es poder reconciliar al individuo con el Estado, con la sociedad y constituir entonces una nueva ciudadanía. Y para eso hay dos principios fundamentales en los cuales debemos fundamentarnos. Uno es que la educación es un derecho humano fundamental y esto no hay que comentarlo. Y lo segundo es el principio de igualdad de oportunidades. Esto lo sostenemos todos. Yo no creo que haya nadie que no lo haga. El problema es quiénes pueden llevarlo a la práctica o no, pero estos principios hay que tenerlos, incorporarlos y poder sentirlos y luchar por ellos realmente con toda la fuerza que dispongamos. Y un valor, y el valor es el siguiente, es la posibilidad de volver a confiar. Miren, lo que estamos viviendo hoy fue el futuro de lo que ocurrió en la educación hace 30 años. Las políticas que se implementaron ayer constituyeron lo que estamos viendo hoy, que es una sociedad desconfiada. La confianza se genera en el sistema educativo, en los primeros años. Se genera en las finalidades de la educación como está definida en la Ley General de Educación. Es decir, las finalidades definidas como... ¿Hay algo aquí arriba o no? No. Es apoyo, una señal de apoyo. Bien, bien. Entonces, las finalidades son el desarrollo ético, el desarrollo estético, el desarrollo emocional, el desarrollo corporal, el desarrollo intelectual, el desarrollo artístico. Esta es la finalidad de la educación y esta es la definición de calidad de la educación que tenemos nosotros dentro de esta política que plantea Marco Enrique Minami. Hoy día justamente me he dado cuenta, y así porque ya he podido compartir panel con varios de los expositores que ya no han estado acá en otras ocasiones, y me he dado cuenta a lo largo de este tiempo de que efectivamente existe una concordancia y un consenso tanto político, tal vez no mucho en realidad, pero sí programático en muchas áreas. Y ya lo plantea un poco el representante Marco Enrique, y de que justamente eso nos da un poco el pie para saber de que probablemente de aquí a 4 años plazo varios de los temas acá esperemos puedan estar resueltos. En base a eso también me gustaría, a mí me carga en realidad hacer diagnóstico, pero voy a hacer una pequeña excepción porque justamente creo que la ocasión lo amerita. Esta elección, a mi parecer, al parecer también de la candidatura de Tomás propiamente tal, no se va a ganar ni por elenco, ni la gente que está a tu alrededor, no se va a ganar incluso ni por programa, porque vemos que hay consenso en varios puntos de los programas, sino que se va a ganar por convicción. Y por una convicción y por un testimonio que yo fui partícipe y que yo mismo pude visualizar cuando el 2011 me tocaba visitar colegios a lo largo de la región metropolitana, cuando este colegio estuvo 7 meses en toma, cuando aquí dormíamos y comíamos. Justamente me tocó visualizar la realidad que tanto acá nos gusta justamente decir que la queremos arreglar. Y una realidad que es horrible. Y cuando nos preguntaban por qué el Instituto Nacional se moviliza si es que nuestro colegio está bien, nosotros decíamos porque tu colegio tiene que ser como el Instituto Nacional. Porque todos los colegios públicos tienen que ser como el Instituto Nacional. Y no basta una política pública, ni basta una propuesta entregada al Congreso, tirarle los papeles al Congreso, sino que justamente no basta solamente eso, sino que tiene que ver con acompañar esa política pública, aparte de con convicción, hacerlo con un plan de acompañamiento de ese mismo proyecto que uno tira al Congreso durante los 4 años o durante el proceso que puede ir llevando. Actualmente existen
un montón de proyectos que tienen que ver con el área de educación que están tirados, que están congelados en el Congreso porque el gobierno simplemente dice yo presento el proyecto y después me desligo. Eso no tiene que ser así. Tiene que existir un plan de acompañamiento respecto al tema. Pero bueno, para entrar un poco en materia, son puntos muy pauteados en realidad. Nuestro programa de gobierno lo lanzamos el día domingo en Valparaíso. Lamentamos no haber tenido tanta cobertura como lo tuvo la candidata Michelle Bachelet, pero así son las cosas. Y justamente en este programa de gobierno presentamos de que cuando hablamos de educación no tenemos que imaginarnos, eso pasa gracias a las movilizaciones en realidad, que no imaginamos educación y lo linkeamos enseguida con el tema de la educación pública, gratuita y de calidad en el área universitaria. Eso es lo que se nos viene a la mente, casi automáticamente. Pero sin embargo, el punto central no tiene que estar la educación universitaria, y creo que eso muchos de ustedes lo sabrán, sino que tiene que estar justamente en lo que está mucho más atrás, tiene que estar en lo que es la educación preescolar, que es donde justamente tiene que primero resolverse las problemáticas que existen en esa área para poder después obviamente ir paliando un poco, ¿no?, con medidas cortoplacistas respecto a los muchachos que actualmente ya están en la educación universitaria y que por supuesto también hay que entregarles solución a sus problemáticas. Respecto a la educación preescolar, concuerdo bastante con cuando empezó el representante Franco París, el tema de la obligatoriedad de los niveles de transición, más allá del kinder también agregar el asunto del prekinder, unificar también las instituciones públicas tanto como Integra y Junge, unificarla a una sola institución para la educación preescolar, reducir el número de párvulos por las educadoras parvularias, por las profesionales, porque actualmente es inaceptable de que justamente existan tantos niños por cada una de las educadoras y que a la vez estas educadoras tengan que recibir un incentivo monetario mucho mayor al que reciben actualmente. Porque cuando hablamos de dignificación docente, no solamente tenemos que quedarnos en los profesores, tanto de los colegios como de las universidades, sino que tenemos que hablar de las educadoras de párvulo, de las técnicos en educación de párvulo, que creo que justamente son las personas que están totalmente olvidadas actualmente. Bueno, profesionalizar, como dije recién, dignificar y promover la profesión, ¿no?, de las educadoras de párvulo. Establecer que las instituciones tanto privadas como públicas se rijan por las mismas normas. Y homogenizar el gasto por niño, que actualmente existe una disparidad enorme. Hablamos que los jardines Junge e Integra tienen entre 106.000 y 108.000 por niño y el resto de los jardines las subvenciones varía entre 30.000 hasta 70.000 podría ser. Tiene que existir una homogenización porque justamente de esa forma logramos la paridad que después queremos lograr también con el asunto de la escolaridad. Respecto a la escolaridad, por supuesto, también hay un consenso muy grande respecto a que tiene que haber una desmunicipalización. Las municipalidades nos pueden estar a cargo de los colegios por dos problemas principales, un tema administrativo y un tema sociocultural incluso. Administrativo, ¿por qué? Porque tienen recursos del Estado que administran de mala manera. Sabemos que hay municipalidades que ocupan hasta un 80% de recursos en educación para tapar hoyos, para comprar postes, y eso no puede ser. Y un problema sociocultural porque entendemos que la segunda vía de ingreso de las municipalidades son los tributos internos de cada una de las municipalidades y es muy evidente de que la Municipalidad de Las Condes va a tener muchos más recursos que la Municipalidad de La Pintana. Tenemos que generar una paridad y la única forma de eso es justamente desmunicipalizar la educación, entregarle los colegios a las agencias regionales de educación vía la autoridad de los gobiernos regionales, por supuesto con el intendente electo, esperamos desde el 2016, con un plan de traspaso que puede durar entre 4 u 8 años plazo. En base a eso, justamente, bueno, aparte de desmunicipalizar, tenemos que incentivar un currículum diverso, en el cual las horas lectivas y no lectivas hay que ir planteando temas como la educación cívica, educación sexual sin dogmas y, por supuesto, también educación laboral. La vinculación de los colegios con las universidades. Las universidades no solamente tienen que ser un ente académico para los mismos universitarios, ni para académicos propiamente tal, sino que tiene que existir una vinculación de las universidades públicas y privadas, después explico por qué, con los colegios que estén a su alrededor. Tiene que tener una vinculación con el medio que sea real. Más allá de consignas o discursos que quieran volver a construir un modelo o sistema educacional, yo creo que tenemos que reconocer, más allá de estos ejes de autoflagelante y autocomplaciente, de que Chile ha avanzado significativamente en la formación de su capital humano. Tenemos grandes desafíos, pero estamos en una encrucijada desde el punto de vista de que lo que queda por delante, siendo un país de ingreso medio, para alcanzar el desarrollo real desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista humano, de bienestar, requiere un esfuerzo aún mayor. Yo creo que todas las reformas que se han hecho en los últimos 30 años han rendido frutos, pero ya empezamos a notar ciertos rendimientos decrecientes en cada una de ellas. Pero, como les digo, yo creo que si tenemos dos ejes, uno que mida alguna medida de bienestar, como puede ser el ingreso por habitante, y otra la desigualdad de ingreso, evidentemente que las rutas son diversas.
podemos lograr reducir las desigualdades, pero poniendo en serio riesgo nuestro desarrollo económico, como también podemos lograr saltar al desarrollo, pero solo con un aumento en el ingreso per cápita, sin disminuir nuestra desigualdad. Por lo tanto, ese camino virtuoso requieren políticas mucho más modernas y construir esas políticas sobre lo que se ha avanzado. La candidatura de Evelyn Matei fija sus ejes principales en lo que es el desarrollo del capital humano, evidentemente a lo largo del ciclo de vida. Y como ya lo han dicho los otros representantes de las candidaturas, aquí los énfasis sin duda que son importantes. Para nosotros la educación inicial es fundamental. Hay ya mucha evidencia que así demuestra que la asignación de los recursos públicos y también privados en esta etapa son cruciales para cerrar las brechas de desigualdad que tiene nuestro país. Por lo tanto, cuando tenemos esta discusión respecto a la gratuidad en la educación superior, hay que poner sobre la balanza el hecho de que los recursos no son infinitos y el mayor énfasis tiene que estar puesto aquí, no solamente en cerrar las brechas de cobertura, sino que también las de calidad, que notamos tanto en la calidad de los docentes en este nivel, como también en los programas que se están desarrollando. Aquí, evidentemente, las desigualdades son importantes desde el punto de vista de la cobertura. Si lo vemos en un contexto internacional, estamos significativamente por debajo de países que están en el grupo de los desarrollados, los países de la OECD. Y aquí, concretamente, las propuestas son aumentar significativamente la cobertura, pero evidentemente eso pasa por un aumento de la subvención por niño, requiere más recursos públicos, poniendo el foco en la calidad. Y aquí la evidencia es bastante clara respecto a que hay que profundizar los programas de becas y mejor formación y mejores salarios para parvularias, docentes, asistentes, etcétera. Y esto va de la mano, evidentemente, sin ser algo que se haya abordado. Se han hecho comisiones, hubo una comisión de primera infancia que planteó una reforma al marco institucional de lo que es Junge Integra y evidentemente los otros actores relevantes en este nivel. Esto requiere ser abordado a la brevedad, de tal manera que todos los recursos que se van a asignar a este nivel rindan fruto. En lo que es educación escolar, la candidatura de Evelyn plantea sin duda más recursos, sabiendo que en la última década el gasto público, al menos en términos reales, se ha duplicado, pero evidentemente que estamos lejos de los países desarrollados. Hoy día estamos gastando por alumno anualmente del orden de $2.500 en poder de compra, en paridad de poder de compra. Sin embargo, el promedio de los países de la OECD está gastando cerca de los $8.000. Esa brecha, evidentemente, es significativa y no la podemos acortar en 1 o en 4 años. Toma más tiempo y acá hay diferentes instrumentos. Es fundamental también definir qué tipo de gasto vamos a llevar a cabo y qué capacidad tienen las instituciones también para canalizar esos mayores recursos a la educación escolar y que no termine siendo una piedra de tope, como en algunos casos ha sido en el pasado con diferentes políticas públicas, programas y planes que se han implementado y que no han tenido el éxito que se esperaba. Aquí no hay rutas o caminos fáciles, sino que tenemos que avanzar en lo que ya sabemos, en lo que hay evidencia y en donde tenemos buenas prácticas que podemos implementar. La primera idea que fue presentada por David Bravo en el seminario sobre educación inicial y después reforzada por Dante Contreras en el seminario sobre financiamiento, nos mostraban algo que quizá es sabido por muchos de ustedes, pero que a mi juicio nunca debiese dejar de sorprendernos o alarmarnos. Mostraban cómo al momento de nacer las habilidades y capacidades se reparten homogéneamente en la población y a medida que las y los estudiantes van creciendo y transitando por nuestro sistema educativo, emergen rápidamente las diferencias por nivel socioeconómico, generándose brechas que resultan persistentes no solo en la trayectoria educativa, sino que también después quedan replicadas en el mercado laboral. Es por esto que esta candidatura ha puesto a la reforma educativa en esta oportunidad al centro del programa de gobierno y hemos propuesto constituir a la educación en un derecho social
y avanzar hacia un Estado que garantiza calidad en todas las instituciones, en todos los niveles. La segunda idea que quisiera recordar, la mencionó Dagmar, y es que la mejora en calidad se juega en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, que son liderados por las y los profesores, y la forma en que el director y su equipo gestionan las materias técnico-pedagógicas y encaran la disciplina, convivencia y relación con los apoderados. Al respecto, quisiera decir que en términos pedagógicos las escuelas están hoy sometidas a la presión de rendir muchas cuentas, no necesariamente coherentes entre sí, ni necesariamente alineadas para conducir a un proceso de mejora como el que discutía Dagmar en aquel seminario. Por poner un ejemplo, hoy el 60% del tiempo de los directores de escuela, o probablemente quizás más, es usado en la administración de convenios, en la rendición de cuentas, en el llenado de papeles y, en fin, en resolver los múltiples requerimientos de las diversas autoridades y actores que se relacionan con la escuela. Lejos, lo más ausente es el liderazgo pedagógico y el fomento de la colegialidad al interior de la comunidad educativa, que es justamente la labor más relevante de un director y su equipo directivo. Esto ocurre no solo por la falta de una política de liderazgo directivo a nivel nacional que fomente la creación e instalación de esta capacidad en los establecimientos, sino porque existe un contexto de competencia y presión que, además de tremendamente desmotivador, deja poco espacio a los procesos realmente relevantes. ¿Para qué hablar del uso del tiempo de los docentes? La consecuencia es que no todos los niños logran una experiencia de aprendizaje significativa y muchos de ellos, de hecho, hoy día, lamentablemente 300.000, han desertado del sistema. La tercera idea que quisiera rescatar, también de Dagmar, es que el funcionamiento de las escuelas, decía ella, y también de los jardines, liceos e instituciones de educación superior, instituciones en general, no es ajeno a las características del entorno en que se insertan y con el cual interactúan. Es decir, si uno quiere llevar adelante una reforma educativa para mejorar calidad en el sistema, es imposible obviar el contexto y la estructura del sistema donde éstas se encuentran. Lo que normalmente llamamos el modelo educativo, y por lo tanto es importante que las candidaturas en sus propuestas, y creo que no todos la tienen, tengan un discurso al respecto. Para algunos esto es una consigna, pero la evidencia dice otra cosa. La cuarta y última reflexión que quisiera rescatar, que es de Christian Beley, dice relación con que el proveedor de la educación no es irrelevante. La evidencia muestra que el desarrollo y cohesión social de un país están estrechamente vinculados a la existencia de un sistema potente de educación pública. Es por esto que prácticamente todos los países desarrollados fortalecen su educación pública porque entienden que ella es insustituible. Le entregan, por tanto, un trato preferente, priorizándola en financiamiento y políticas educativas. Nada parecido a la igualdad de trato chilena, como decía Cristian en esa oportunidad. Esta candidatura ha propuesto una reforma integral al sistema educativo, desde el nivel parvulario hasta la educación superior, entregando no solo mayores recursos, que son obviamente necesarios, sino que proponiendo un cambio en el modelo y en el rol del Estado, para lograr que la educación verdaderamente constituya un derecho social que le dé oportunidades a todas y todos los estudiantes. Hemos planteado una reforma sobre los siguientes pilares, todos interdependientes entre sí. El primero es lograr calidad educativa, entendida como un proceso integral que no solo consiste en el traspaso del currículum a los estudiantes, ni mucho menos lo que reporta el CIMSE. Queremos un sistema inclusivo, que no solo reconozca la diversidad, sino que se haga cargo de ella y entregue oportunidades de desarrollo pleno a todas y todos los estudiantes. Hoy los docentes son formados para educar a un niño promedio que en la realidad no existe. Es por esto que proponemos el desarrollo de una profesión docente, que abarca desde cómo los estudiantes son seleccionados al ingreso de las carreras de pedagogía, cómo son formados, contratados y luego apoyados e incentivados tanto en su desarrollo individual como colectivo dentro de los establecimientos. En primer lugar, a mí por lo menos, y Juan Casasola lo expresó en algún momento, me deja contento y esperanzado lo que acabamos de oír. O sea, yo creo que tenemos en general acuerdo en las cosas importantes. O sea, hay una
voluntad de un cambio en educación y queremos un cambio en educación no solo para tener mejor educación, sino que para ser mejores personas y para tener una mejor sociedad. Y yo creo que esa unidad de metas me parece muy importante. Respecto a los puntos, ya entrando a los temas de educación, hay, yo diría, concordancias importantes, hay puntos más críticos y hay un par de silencios que me gustaría traer a la mesa. En primer lugar, en términos de concordancia, aparecen algunas prioridad preescolar, por ejemplo, absolutamente claro, prioridad docente, absolutamente claro, y con bastantes medidas entre medio donde puede darse una legítima diversidad. Hay también, yo creo, mención a dos puntos de los que se habla poco, que es educación especial y educación técnica. Han sido reiterados bastantes veces. Vamos al libro. El origen de este libro y el origen de estos diálogos también. El origen de este libro y el origen de estos diálogos está en la calle, está en los muchachos y que ya, como se ha dicho varias veces hoy día, el 2006 nos despertaron. Y frente a ese despertar, a ese reclamo por la educación que teníamos, sobre todo desarrollada con tanta fuerza desde el 2011 hasta hoy, a nivel académico, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo entramos nosotros desde nuestras universidades en ese diálogo? Y surgió algo que no es para nada irrelevante, que creo que es algo que tenemos que seguir trabajando y es lo que le dio el título a este libro, los fines de la educación. O sea, percibíamos, y yo creo que seguimos percibiendo, y el diálogo de hoy lo muestra, que hemos llegado a un punto en el cual hay que volver a deliberar, hay que volver a discutir, hay que volver a conversar. O sea, no son problemas técnicos solamente los que están poniendo en entredicho nuestra educación, sino que aquí hay un problema de sentido, o de resentido, de refundación. Y desde ese punto de vista yo creo que este comienzo, que partió el año pasado y siguió este año, de empezar a conversar mucho más sobre qué educación queremos, es lo que se expresa en este libro.